Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quedémonos hoy con el Evangelio. La carta de Pablo en la casa, ya ustedes la vuelven a retomar. Nos está hablando Jesús de qué. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido o el mensaje o el tema de la predicación de Jesús de Nazaret? ¿Cuál será? ¿El reino de quién? El reino de Dios. Acuérdense que en estos días, el domingo, hace ya 15 días, no mentiras, menos, hace menos de este domingo que pasó al otro, ¿qué fue lo que le pidieron a Jesús Juan y Santiago? Muy bien, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué pasó con los otros 10? Se enojaron porque estos hombres estaban pidiendo, ¿qué era? Puestos, poder, importancia. Querían como que subir de estatus. Ellos quieren tener una buena vida. Quieren que Jesús les aporte ciertos beneficios. Para ellos ese es el reino, ¿cierto? Ellos están añorando el pasado, añoran la grandeza del rey David. Entonces para ellos es muy importante que Jesús tome el poder, y cuando uno está en el poder, está ya encumbrado, pues tiene cosas muy buenas, ¿cierto? Imagínese que a usted lo nombren en un cargo de mucha importancia. Hay dinero, hay buena posición, hay poder, muchos beneficios. Pero Jesús tiene muy claro que en eso no consiste ¿qué? El reino. Empezando por esto, porque Él utiliza esa expresión, el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, el reino de Dios, de acuerdo con Jesús, no tiene nada que ver con ¿qué? Con ese tipo de reinos terrenales, como dice Alberto, ¿cierto? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es con algo tan diferente. ¿Con qué? Entonces vamos a recordar el evangelio de este domingo. ¿Qué pasó el domingo pasado? ¿Qué quieres que haga por ti? Respuesta que pueda haber: vete,
tu fe te ha salvado. Y luego aquel hombre empezó ¿a qué? A seguir a Jesús. Ese es el reinado. Que el ciego pueda volver a ver. Ese es el reinado de los cielos. Que el ciego pueda ver, que el que no puede caminar empiece a caminar, que la señora encorvada, ¿se acuerdan? Se vuelva a enderezar, de que la mujer pecadora recupere ¿qué? Su dignidad, su paz interior, que la gente que tiene hambre pueda tener alimento, comida. Ese es el reino de Jesús, el reino que Jesús nos viene a predicar. Pero el Evangelio de hoy nos presenta dos ¿qué? Dos pequeñas parábolas, dos comparaciones tan sencillas, tan de la vida ordinaria. El campesino que agarra la semillita, la siembra, pasan los días, ¡pum!, revienta, empieza a aparecer la ¿qué? La plantica va creciendo, se va haciendo grande. Eso lo conocemos todos. La señora ya va a hacer el pan para el desayuno, y entonces agarra ¿qué? La harina, le echa agua, le echa un poquito de sal, le echan leche. Yo no sé cómo se hace el pan. Yo estoy aquí inventando. Le echan leche, le echan huevos, mantequilla, creo, y empiezan a amasar, pero para que pueda crecer el pan en el horno le echan un ¿qué? ¿Y qué es la levadura? ¿Qué será eso? ¿Pero qué es la levadura? ¿Pero qué es eso? ¿Pero en sí qué es? ¿Eso qué es? Eso, lo que ustedes están diciendo, es lo que produce la levadura. Pero en sí, ¿qué es la levadura? No tengo la menor idea. No sé qué será eso. Sí, es un polvo, claro. Yo me acuerdo, un polvo blanco, pero no sé qué será. No sé cómo es el efecto de eso. Dice el Evangelio que eso fermenta y eso hace que crezca la masa, el pan. Entonces, ¿por qué Jesús utilizó la imagen de la semillita y de la levadura? ¿Qué significará eso? ¿Cómo así que el reino de los cielos es como una semilla o como la levadura? Entonces, ayer yo leyendo a José María Castillo, que es un teólogo jesuita, él daba ahí una explicación muy sencilla. ¿Qué le pasa a la semillita? Sí, pero cuando estalla el árbol grande, ¿dónde está la semillita? ¿Qué le pasa al poquito? Hágase de cuenta que es una cucharadita chiquita. ¿Qué le pasó a ese poquito de polvito que se le echó a la masa? ¿Qué le pasó? Eso se pierde. No aparece. Entonces, el reino de los cielos, ¿qué es? Las apariencias, las cosas extraordinarias, no se ve, desaparece. Pero desaparece ¿para qué? Para que crezca algo. ¿Cómo así? Qué cosa tan enredada, tan complicada de entender.
Por ejemplo, una de estas veladorcitas, no estas porque esto es sintético, esto es como una pasta. Esto no es real. Esto es un tubo ahí con un frasquito de un aceite. Pero supongamos que esto es una vela de verdad, que es de parafina. ¿Qué le pasa a la parafina cuando se prende la mecha? Se derrite, pero ¿qué pasa? ¿Se qué? Se pierde, se consume, es decir, ¿deja de qué? Deja de existir. ¿Pero para qué deja de existir? Para que pueda haber qué? Para que pueda haber el fuego, luz, calor, para que pueda haber transformación. El reino de los cielos se parece a eso. Es una realidad que está entre nosotros. Es un Jesús que está entre nosotros, pero que no se ve Él propiamente, sino que se manifiesta, se hace presente en cada uno de nosotros a través de nuestra transformación. Imagínese lo que le pasó a ese señor ciego del domingo, ¿cómo es que se llamaba? A Bartimeo. Bartimeo era un hombre miserable, mendigo, al borde del camino. Y llega Jesús, simplemente Jesús pasa, se detiene. Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús de extraordinario? Agarró unas hierbas, le hizo un rito, le echó agua, le echó alguna cosa, le dijo póngase esto encima, o dijo una oración larga o le impuso las manos, nada de eso. Simplemente le pregunta, ¿y usted qué necesita? Como cuando usted va a una tienda y le preguntan, Señor, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Qué necesita? Yo necesito esto. Y Jesús simplemente le dice a él, vete, porque has creído, te puedes ir. El reino de los cielos es algo que más que describirlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo en la vida, en la vida ordinaria. Cuando yo me acerco a alguien, le regalo una sonrisa, un abrazo, cuando doy una palabra de aliento, de esperanza, cuando yo me reconcilio con alguien, cuando yo protejo al que está vulnerable, ahí está ¿qué? El reino de los cielos. Ahí está. Ahí se está ¿qué? Manifestando. Pero a ver, no lo veo. A ver, ¿y dónde está el espectáculo? No, es que aquí no hay espectáculo. Es tan sencillo que hay que verlo con los ojos, ¿pero de qué? Exactamente. Los ojos del corazón o los ojos espirituales, o no sé, es que no es fácil como explicar esto, porque es como explicar ¿y qué es el amor? Háblame de, no, es que no es tanto explicar, sino vivirlo, sentirlo.
Ve, háblame de la esperanza, háblame de esperanza. Y yo, pero Esperanza, ¿será esta señora que se llama Esperanza? No, Esperanza, hábleme. Pero es que yo, ¿cómo le explico? ¿Cómo le hago a entender que no? Yo simplemente siento que la esperanza la estoy viviendo en mi propia historia, en mi propia vida, ¿cierto? Son cosas que Jesús tenía muy claras, por eso para que la gente entendiera, utiliza estas imágenes tan sencillas. El reino de los cielos se sigue manifestando hoy en día se sigue haciendo presente en la vida de cada uno de nosotros. Tendríamos que ponernos unas gafas para poder darnos cuenta que ya está entre nosotros, que se sigue manifestando en la bondad del ser humano. Y cuando esa bondad es transmitida, cuando se comparte, así se vive el reino de los cielos. Y esa semilla que es tan pequeña, mire todo el efecto que tiene. Y mire ese poquito de levadura, miren todo el efecto que genera. Y cuando una persona empieza a dejarse llevar por Jesús, mire todo el efecto positivo que puede generar. ¿En dónde? En su familia, en su propia persona y en su propia familia. Cuando una persona tiene una experiencia de Jesús, se siente, como dicen, la buena como la buena víbora, es decir, esta señora o este señor, esta persona me transmite me transmite algo tan bueno. Ustedes no han ido de pronto a alguna casa, no sé, algún familiar, amigo, conocido, y usted llega a esa casa y no quiere irse. Y uno dice, como me siento de bien acá. Aquí sé que aquí se respira como un ambiente tan agradable, y puede ser la casa más sencilla, con la gente más pobre, pero uno dice, acá se siente algo tan especial. ¿Y es por qué? Porque en las personas hay algo bueno, hay bondad. El reino de los cielos se manifiesta de esa forma, en cosas tan sencillas, pero que tendríamos que ver, que descubrir. Lo que pasa es que la vida de hoy, estos ajites, esta correteadera, tanta cosa, como que uno como que uno se vuelve como una máquina, ¿cierto? Como un robot, una máquina de hacer cosas, y se pierde como la capacidad de admirar las cosas, de contemplar. Los santos son contemplativos, es decir, ven más allá de la apariencia, contemplan algo, y allí dicen, allí está presente ¿quién? El mismo Dios, ¿cierto? Entonces Jesús nos habla de un reino de los cielos que ya está entre nosotros, que va haciendo algo grande,
El reino de los cielos va transformando. Miren que la semillita se pierde, pero ¿para qué se pierde? Para dar algo bueno. El poquito de levadura se pierde para fermentar la masa, para crecer. Qué bueno que también nosotros fuéramos como esa semilla y ese poquito de levadura. Lo que decía Juan Bautista, yo tengo que disminuir para que crezca Jesús. Entonces podríamos decir, yo tengo que disminuir para que otros puedan ¿qué? Crecer como personas, levantarse. Lo que hace Jesús es que uno se enreda de pronto mucho para explicar lo del reino de los cielos y tenemos la mejor explicación en la vida de ¿quién? De Jesús de Nazaret, un hombre que no se preocupó por aparecer, sino para que las personas que estaban con él se levantaran de su miseria. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.